Hoy os voy a contar una historia original. Esta vez no es una película, pero es un guión que escribí y que he convertido en historia. Para que la escuchéis como si fuese un audiolibro. Sin hacer mucho spoiler, os adelanto que trata de un adolescente problemático que prefiere estar en la calle que en su propia casa, y cómo en un momento dado todos esos problemas le atrapan sin salida. Hoy os traigo Cuando atraviese la puerta. Seguro que alguna vez habéis pasado por delante de un banco donde se sienta el típico niñato liante. Probablemente lo habéis encontrado fumando algún porro o bebiendo, y no precisamente una bebida isotónica, ya sabéis. Habréis pensado que menudo desperdicio de juventud, que seguro que es un delincuente, así que mejor no volver a pasar por ahí delante. No vaya a ser que te robe o algo peor. Si tienes hijos o imaginas que los tendrás, le sentencias a un par de hostias a tiempo, antes de que te salga un gandul desaliñado y con pinta de yonki como ese chico tirado en el banco. Pues Adrián era justo ese tipo de chico. Adri es un chico que prefiere estar en la calle que en cualquier otro sitio. Él llama su familia escogida a sus amigos, chavales que rondan su edad, de entre 17 y 20 años. Se hace querer por todo el grupo. Realmente es un buen chico. Ayuda y todos saben que lo daría todo por ellos. Pretende que vivan experiencias inolvidables juntos e intenta ligar a sus amigos a que le sigan en sus planes, muchas de las veces poco recomendables por el exceso con el que propone que sean. Esas noches de fiesta de las que no hay que ser un genio para saber que es indispensable que haya alcohol y drogas, por ejemplo. O quedarse a dormir en casa de cualquiera sin necesariamente conocerlo con anterioridad. Siempre le parece un acierto. Colarse en los trenes sin importarle el destino le parece que puede ser el comienzo de alguna aventura. O por el contrario, quedarse el día colocado en un banco del parque fumando porros sin hacer nada es para él lo mejor para desestresarse. Y aunque algunas de sus ideas puedan parecer una locura, lo plantea con ese mismo entusiasmo con el que un niño te pediría ir al parque de atracciones. Así que siempre acaba embaucando a alguno de sus colegas. O quizá lo único que sus amigos intentan es acompañarle para protegerle, porque en el fondo, ese chico delgaducho y despeinado tiene un aire lastimoso que no siempre puede ocultar con sus bromas. Y en efecto, da lástima que de puertas para adentro, en su casa, con sus padres, se transforme en un chico callado, reservado y asustadizo. Adrián hace mucho tiempo que siente que molesta allí. Una noche, a esa hora cuando es tarde para irse a dormir y muy temprano para despertarse, los amigos de Adrián, después de una fiesta, le acompañaron a la puerta de su casa. Totalmente forzado, claro, porque él quería seguir un poco más. No era algo raro, pero teniendo en cuenta que ya estaba bastante borracho, todos, Alberto, Alex, María e Irina, tuvieron claro que debían dejarlo allí aunque se resistiera. Alex le dio un beso en la mejilla con un tono bromista, poniendo punto y final a la inofensiva discusión. Todos siguieron el gesto de Alex. Irina con un abrazo, Alberto con un golpecito en el hombro y dos besos de María, que le consoló diciéndole que por la tarde le llamaría para dar una vuelta. No tuvo más remedio que conformarse con eso, y finalmente no le quedó otra que mirar cómo sus amigos se alejaban calle abajo. En cuanto los perdió de vista, se giró hacia la puerta de su casa, un chalet adosado con aspecto de necesitar un lavado de cara. Subió las escaleras cogiéndose torpemente al pasamanos, y pensando que a quién se le habría ocurrido poner esos azulejos verdes tan feos y poco útiles para agarrarse, en vez de barandas donde te pudieras sujetar si te tropezaras por la escalera una noche de borrachera, cosa que casi le pasa en ese momento. Odiaba hasta los detalles más insignificantes, como por ejemplo ese cartel de cerámica colocado justo enfrente al subir las escaleras que decía espacio reservado para reunir personas queridas y compartir buenos momentos. Sí, ya. Le pegó el chicle masticado que llevaba en la boca al pasar por delante, hacia la puerta. Desde el interior de la casa se escuchaba el sonido de las llaves que no atinaban en la cerradura. Después de varios intentos, Adrián por fin pudo abrir la puerta y entrar, cerrando tras él con cuidado de no seguir haciendo ruido y que no se despertara nadie. Fue todo un logro tal delicadeza viendo cómo se tambaleaba caminando hacia el salón, hasta chocar con el sofá, dejándose caer después por el respaldo mientras daba una pirueta torpe para finalmente quedarse sentado. Encendió la tele con el mando a distancia, apretando lo más rápido que pudo el botón de aflojar volumen por si acaso sonaba demasiado fuerte. En el canal que estaba puesto se veía una película de serie B, de esas que ponen de madrugada. Comenzó a subirle poco a poco el volumen, y lo que sonaba era una musiquita repetitiva y animada, parecida a las que acompañan a las películas mudas. Adrián echó una mirada hacia la repisa de la chimenea que estaba justo al lado de la tele, donde había la foto de un niño junto a un barquito de papel. No entendía por qué tenían que tener esa foto ahí, como si ese niño le observara constantemente. Además, a su madre siempre le había parecido horrible decorar la casa con fotografías personales, como si fuera un gigantesco álbum que nadie ha pedido ver, y luego fue ella quien puso esa foto en el lugar más visible del salón. Puta loca, pensó. Se quedó unos minutos mirándola, como hipnotizado. De pronto apartó la mirada de ese retrato, como cuando alguien te pilla observándole y quieres disimular. Volvió a mirar la tele,
y comenzó a tararear esa cancioncilla repetitiva, que después de un minuto ya se le había incrustado en el cerebro mientras bailaba con la cabeza en tono despreocupado. Se fue a liar un cigarro, pero antes de que acabara, se quedó dormido. Se empezaron a escuchar unos lloriqueos que hicieron despertarle. Sin realmente asimilar que había sido el motivo del sobresalto, y una vez despierto, solo le preocupaba lo tremendamente seca que tenía la boca, así que se levantó para ir a la cocina a buscar agua de la nevera. Bebió con los ojos aún pegados, intentando mentalmente no desvelarse, porque si no, sabía que no podría seguir durmiendo, y comenzaría a sobrepensar asuntos del pasado. Antes de subir el primer peldaño de las escaleras hacia su habitación, escuchó de nuevo esos lloriqueos que provenían de la puerta del sótano. Se giró hacia el sonido y bajó el escalón, caminando con la oreja por delante, afinando el oído para acabar delante de la puerta. Giró el pomo, pero estaba cerrada. En ese momento pensó que no recordaba la última vez que había bajado al sótano, y que si esa puerta llevaba cerrada desde entonces o solo la habían cerrado esa noche por casualidad. Se paró unos segundos más, pero ya no se escuchaba nada. Miró el reloj, bostezó y se dirigió de nuevo a la escalera para irse a la cama por fin. Estaba a 2 pasos de alcanzar la manilla para entrar en su cuarto, cuando notó que a su espalda se acercaba su padre a paso ligero. Solo con echar un vistazo a su padre sabrías que trabaja en algo duro, como la construcción. Era un hombre robusto. Sus manos eran duras y ásperas. Su piel estaba cuarteada y morena por el sol. No solía cuidar su imagen en su día a día. De hecho, toda su ropa elegante también estaba manchada o estropeada. Y si Adrián se pasaba el día haciendo el tonto en la calle, su padre utilizaba sus ratos fuera del trabajo para estar en el bar. A menudo volvía a casa borracho, aunque la violencia con la que le solía tratar no era necesariamente a causa del alcohol. Podía estar totalmente sereno y dirigirse a su hijo de la forma más cruel. Eso era casi más desolador porque no se podía poner como excusa ninguna sustancia que le hiciera comportarse así. Como en ese momento, cuando vio llegar a Adrián y lo cogió por el hombro haciéndole girar hacia su cara. El padre se abalanzó sobre él amenazante, poniendo su cara aún más cerca a la cara de Adrián, acorralándolo contra la pared sin que el chico pudiera siquiera moverse, gritándole a pocos centímetros de su cara cosas como «¿Por qué vienes a estas horas, hijo de puta?». No se puede decir que Adrián no se esperara un golpe por parte de su padre después de esa pregunta, así que intentó prepararse para el impacto, pero no pudo evitar quedar totalmente aturdido por el guantazo, que le hizo sangrar instantáneamente por la nariz mientras le volteaba la cara hacia el pasillo. Adrián alcanzó a ver la silueta borrosa de su madre saliendo de la habitación de matrimonio, abrochándose la bata alertada por los gritos. Pero de repente salió de su campo de visión tras sentir un puñetazo en el estómago que le hizo doblarse en dos y caer al suelo. Después, una serie de pisotones que lo paralizaban, y patadas que le desmontaban los órganos, aparte de incrustarle el gotelé de la pared en su columna vertebral con cada golpe de pie que recibía. La sangre que no paraba de brotar de la nariz se fue extendiendo por toda su cara y suelo. Quizá fuera por ver todo teñido de color rojo y pensar que podría haberle hecho más daño a su hijo de lo que podría ocultar a los vecinos, ese monstruo tuvo un momento de pausa, no sin perder el tiempo para gritarle algo, seguramente algo desagradable que el chaval ni prestó atención, porque su único pensamiento, aún tirado en el suelo, era buscar la imagen de su madre que encontró aún en el resquicio de la puerta, mirando la escena sin hacer absolutamente nada. El crío la miró a la cara, con un desesperado silencio. En silencio porque sabía que cualquier grito de alerta incendiaría aún más a su padre y volvería a patearle sin miramientos. Esperaba que su madre lograra captar el mensaje solo con esa mirada, y que por fin reaccionaría para ofrecerle algún tipo de ayuda. Un simple «para, deja de hacerle daño» le hubiera valido. Aunque ese grito de su madre no le hubiera hecho parar ni un solo golpe, con eso Adrián hubiese notado que por lo menos lo había intentado frenar, que por lo menos algo le importaba. En vez de eso, vio como su madre se dirigía escaleras abajo tapándose las orejas con las manos y lo dejaba allí a su suerte. Tuvo claro entonces que nadie iba a salvarle, así que logró incorporarse de cuclillas y viendo que seguía estando a escasos pasos de su habitación, dio un salto como si fuera un conejillo escapando de un lobo, deslizándose del impulso sobre el suelo hacia dentro de la estancia y de una patada cerró la puerta. Se quedó con la mirada fija en el pomo, esperando a que su padre la abriera con furia para continuar con lo que no había podido terminar. La respiración le iba a 1000, y quizá fuera la adrenalina, pero ya no sentía ningún dolor en el cuerpo. Notó una brisa fría que le hizo estremecerse y salir por ello del foco que tenía fijado en la manilla. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta que estaba en la entrada de su casa. Se levantó de un salto y miró alucinado para todos lados. ¿Cómo era posible eso? ¿Ese cabrón le habría dado un golpe tan fuerte en la cabeza que habría sufrido algún tipo de laguna mental? ¿Por qué estaba en la entrada? Abrió de nuevo con sus llaves, entrando sigiloso y expectante. Cruzó por delante del espejo del recibidor. Siempre se miraba en él al pasar, por inercia. Se dio cuenta que ya no tenía ni una gota de sangre, como si nada hubiera pasado. Se quedó delante del espejo observándose y tocándose la cara, comprobando si sentía algo, algún dolor de fractura interna que le estuviera haciendo alucinar. De repente salió de su trance al escuchar de nuevo ese mismo llanto que le había hecho despertarse un rato antes.
Esta vez no provenía del sótano, así que continuó caminando lentamente, siguiendo el ruido hasta descubrir que sonaba desde la escalera. Cuando alzó la vista, se encontró en lo alto a su madre en la oscuridad, totalmente estática, tapándose las orejas con las manos. Aunque el primer impacto al verla fue asustarse, y aunque esa escena en la que realmente no pasaba nada más que la extrañeza de encontrarse a su madre como un triste fantasma deambulante, le dio miedo, consiguió preguntarle con cariño. Mamá, ¿qué haces ahí? ¿Por qué no te vas a la cama? La mujer comenzó a apretarse la cabeza con las manos con un gesto de histerismo y rompió a llorar. Adrián no podía soportarlo. Normalmente en esas situaciones, cuando a su madre le daba una crisis, la reacción del chico siempre era salir de casa. Dejarla desahogarse sola sería lo mejor, se decía. Aunque realmente se largaba lejos porque era devastador verla así. Le parecía muy triste darse cuenta en lo que se había convertido su madre desde hacía unos pocos años hasta ahora. Sabía que si permanecía en ese momento en casa, también acabaría en el mismo estado que ella, y sería como una presa que se rompe y no habría forma de retener las lágrimas. Pero esa noche no iba a huir. Ya era momento de afrontarlo y dar apoyo a su madre. No echó cuentas de su indiferencia de antes, porque ¿cómo se iba a enfrentar ella a su padre? Se había vuelto una mujer frágil, y era ella la que necesitaba ser cuidada y querida. Adrián se acababa de dar cuenta de eso, así que por primera vez quería comportarse como un buen hijo, y ser el héroe que le salvara de las llamas. El chico se adelantó unos pasos para consolarla, pensando en arroparle entre sus delgados brazos, emocionado y queriendo apaciguar esa pena que sabía que les atormentaba a todos. Le acarició la mejilla, y ese mínimo contacto, ante su sorpresa, hizo que su madre estallara en cólera y comenzó a gritarle. Retiró la mano de la cara de su madre instantáneamente, quedándose paralizado sin saber cómo reaccionar. La mujer no hizo ni un amago de arrepentimiento después de ver cómo su hijo se desmoronaba al decirle que lo prefería muerto. No imagino lo demoledor que debe ser escuchar algo así de la boca de alguien que quieres y que quieres que te quiera. Más de uno hubiera desistido, e incluso se hubiera puesto al mismo nivel, gritando de forma dañina, con rabia y sin miramientos. Pero ese crío, en cambio, siguió a su madre escaleras arriba, extendiendo los brazos, suplicando un abrazo y pidiendo mil perdones. Ella, sin mirar atrás, llegó hasta su habitación, entró y le cerró la puerta en las narices. Él volvió a abrirla desconsolado detrás de ella, pero al cruzar el umbral, se dio cuenta que de nuevo estaba en la entrada de su casa. Ya desde el recibidor, pudo apreciar que el ambiente era diferente. Todo estaba mucho más oscuro, casi podía percibir hasta una tenue neblina que, aunque impedía parcialmente la visión, pudo darse cuenta que el interior del salón estaba completamente destrozado. Sillas volcadas, cuadros rajados a cuchillo, cristales rotos por el suelo, parecía como si alguien se hubiera dedicado a batear la decoración de la casa. Y aunque eso pareciera algo de lo que preocuparse, en lo único que podía pensar era en cruzar la sala hasta la tele para apagarla, y que dejara de sonar esa música odiosa que le recordaba a aquella peli de serie B, pero con el audio e imagen totalmente distorsionados. Le invadió de inmediato una sensación de agobio y miedo. Quería que parara ya. Se hacía difícil hasta caminar por la estancia sin topar con algún objeto, pero aun con algún tropiezo llegó hasta el aparato. Sintió alivio al ver que estaba a un gesto de darle al botón, pero sin saber por qué, justo antes de hacerlo, giró la vista hasta el retrato de la repisa. El niño de la foto estaba ahora con los ojos en blanco, la boca abierta y los labios azulados. La imagen era tan perturbadora que se olvidó de la música, aunque sonaba ahora más fuerte y estridente. De repente todo lo que la envolvía se oscureció. El único punto en el que fijarse era ese. Comenzó a hiperventilar. La música se distorsionó hasta el punto de ser solo un sonido desordenado. Cogió rápidamente el marco con intención de lanzarlo lo más fuerte que pudiera. Quería apartar de su vista la cara de ese niño que lo estaba martirizando. Lo estrelló contra la pared, y aunque lo fraccionó esparciendo los pedazos por todo el salón, no sintió satisfacción alguna. En su lugar, comenzó a notar una triste culpabilidad y remordimiento. Después de eso, se quedó en el sitio, parado, sin saber qué hacer. La música cesó y todo quedó en silencio e inerte, como él mismo. El sonido de unos pasos en el piso de arriba le sacó de su catatonia. Al alzar la mirada vio como unos pies bajaban los primeros escalones de la escalera. ¿Sería el intruso que había destrozado su casa? No pudo alcanzar a ver quién era esa persona porque en cuanto vio que llevaba en la mano un cuchillo enorme, salió corriendo hacia la puerta de entrada. A estas alturas debería saber que cruzar la puerta de la entrada no le aseguraba escapar de nada. Y efectivamente, en cuanto se adentró en ella, apareció esta vez en el baño. La puerta seguía abierta, así que pudo ver cómo ese presunto asesino se acercaba borroso entre la neblina. Adrián nunca había estado tan alterado en su vida. Cerró la puerta rápidamente esperando que no lo hubiera visto, y sin dudarlo llamó por teléfono a la policía, susurrando para que no le descubriera. Aunque había alguien al otro lado, parecía que no escuchaban nada de lo que intentaba transmitir. Quiso pensar que era solo un pequeño fallo técnico, que en algún momento captarían el mensaje, y que acabarían ayudándolo, pero comenzó a desesperarse cuando no recibía respuesta por ningún lado. Después de susurrarles comenzó a alzar la voz ya frustrado.
Cuando se dio cuenta de que su tono era demasiado alto, Adrián despegó el móvil de la cara para comprobar si algún sonido fuera del baño le indicaba que había autodelatado su posición. De lo que se dio cuenta es que el agua de la ducha estaba cayendo, y una serie de golpes y chapoteos que probablemente llevaban un buen rato sonando venían del interior de la bañera. De repente todo se detuvo y quedó en silencio. Solo seguía escuchándose la operadora intentando comunicarse con él desde el altavoz. Adrián entonces se acercó despacio con el móvil aún en la mano para abrir la cortina del baño, con el corazón a 1000 por hora. No se atrevió a mirar qué había ahí dentro. No sabía por qué comenzó a perder la capacidad de llenar sus pulmones de aire. Le costaba respirar, y su impulso fue apartarse de la bañera, retrocediendo poco a poco hasta sentarse en la taza del váter. La operadora continuaba. Oiga, ¿puede explicarnos por qué nos ha llamado? Lo siento, si no dice nada no tendré que colgar. Buenas noches. El pitido que hizo su teléfono al desconectarse de la llamada hizo que mirara de nuevo la pantalla de su móvil. A la misma vez, y sin que él se percatase, comenzó a abrirse la puerta del baño. Ya está. El asesino le había descubierto. Lo que se esperaría es un ataque a cuchilladas en ese momento. Y casi lo hubiera preferido, porque lo que pasó fue algo mucho peor. El grito desgarrado de su madre al abrir ella misma la cortina del baño. Su madre se tiró de cabeza dentro de la bañera a socorrer a su hermano pequeño, pero ya era muy tarde. Lo zarandeó, le dio golpes en la espalda. Ya estaba muerto. Cuando ella supo que ya no podía hacer nada para revivir a su pequeño, lo abrazó lo más fuerte que pudo. La cabeza del niño quedó colgando, con los ojos abiertos, mirando hacia Adrián. El chico se quedó en shock, devolviéndole la mirada al cadáver de su hermano, sin saber que esa imagen la guardaría para siempre en su memoria, resurgiendo en momentos de soledad, cuando se ponía a pensar y a pensar qué hubiese pasado si hubiese estado atento y no jugando al móvil con los cascos puestos cuando se suponía que debía vigilar a su hermanito. ¿Y qué hubiera pasado si hubiera tenido el valor de abrir la cortina y sacarlo del agua a tiempo? Quizá todo se hubiera quedado en un susto, nada más que una simple anécdota que contar. Si hubiera hecho algo. Desbordado por el momento, Adrián no sintió otro impulso que salir corriendo del baño, pero al cruzar la puerta, apareció en su habitación. Ya casi ni le sorprendió esa teletransportación. Respiró hondo y se quedó sentado encima de su cama esperando a que el temblor del cuerpo se le pasara. Se puso a mirar a su alrededor. Se dio cuenta de que no tenía ni un póster colgado en las paredes, ni una foto de grupo de esas que algún amigo imprime y la da de recuerdo de algún momento divertido. O un dibujo de esos que haces en el cole de niño y cuelgas orgulloso como si fuera una obra de arte. Nada. Las paredes estaban completamente en blanco, sin ninguna personalidad ni nada que le hiciera sentir que ese era su espacio en la casa. Pensó que era peor que la celda de una prisión. Sin dejar ese estado mohino, salió de su cuarto al pasillo con una aparente calma. La puerta de la habitación de sus padres estaba medio abierta, y realmente, sin quererlo, pudo escuchar la conversación que mantenían su padre y su madre. Su padre, con cierta dificultad al hablar por culpa del alcohol, comentaba que no soportaba ver a su hijo cada día. La madre le decía que le comprendía, pero que no podía ponerse a beber y destrozar el salón de esa manera. Él, totalmente descoordinado, le preguntaba a su mujer que qué prefería, que rompiera cosas o que cogiera ese cuchillo y se lo clavara a su hijo mientras dormía. Ella le pedía que bajara la voz, porque al final Adrián le iba a oír, y que decía esas tonterías porque estaba borracho. La madre le cogió el cuchillo de las manos a su marido, acariciándole la cara e invitando con ese gesto a que se echara en la cama. Este instantáneamente cerró los ojos y se puso a dormir la mona. Adrián, que lo estaba viendo todo desde el pasillo, sintió hasta algo de ternura al ver cómo se consolaban entre ellos, y a su vez se sintió como un intruso en su propia familia. Ella salió al pasillo donde se encontró con su hijo, estupefacto tras escuchar la conversación, y aunque su madre se sorprendió al ver que les había pillado, con total frialdad le entregó el cuchillo diciéndole: «Bueno, no podemos culparle por pensar así, ¿no crees? Guarda esto en su sitio». La madre regresó de nuevo a la habitación cerrando la puerta. Adrián comenzó a bajar las escaleras con pasos pesados y el cuchillo en la mano, como le había pedido su madre. Escuchó entonces como alguien corría por el salón y se metía en el baño. Su instinto fue ir hacia allí para comprobar quién se estaba escondiendo, pero a mitad camino escuchó murmullos que salían de la puerta del sótano, y dio más importancia a esto. Esta vez la puerta estaba medio abierta, así que la empujó del todo desde el primer escalón, y esperó a que ese lloriqueo que ya había escuchado antes sonara para comenzar a bajar. Después de todo lo que había pasado esa noche, ni siquiera se planteó que quizá pudiera encontrarse con algún peligro allá abajo. Prácticamente le daba igual todo en ese momento. Le podía más la curiosidad que su seguridad. Bajó poco a poco. No tenía prisa. Los llantos eran débiles. Apretó el interruptor para encender las luces. El parpadeo de los fluorescentes desveló dos cuerpos envueltos en plásticos. De ellos provenía ese sollozo. Corrió hacia esas personas agachándose para desenvolver una de las cabezas que se movía. Era su madre malherida, con sangre en nariz y ceja, como si alguien le hubiera dado una paliza en el pasillo de su casa. La madre le miró esperanzada, pidiéndole por favor que le sacara de allí. Su frase exacta fue: «Adrián, cariño, ayúdame, te quiero». Adrián le miró horrorizado. Ver a su madre sangrando, desesperada y sin salida. No, no fue eso lo que le sobrecogió. Fue ese «te quiero».
El chico volvió a taparle la cara mientras su madre gritaba y zarandeaba la cabeza sin ninguna oportunidad de escapar. Adrián se sentó allí al lado, impasible, escuchando cómo iba perdiendo el oxígeno poco a poco. Creyó que se merecía a sí mismo, más que a cualquiera de sus progenitores, decir unas últimas palabras antes de que todo terminara. Fue un accidente. Yo también era un niño. No fue mi culpa y no merezco que me ahoguéis vosotros a mí. La madre de forma paulatina dejó de moverse. Él se dio cuenta, y sorprendiéndose a sí mismo de su insensibilidad, se quedó unos segundos mirando los bultos antes de subir las escaleras de nuevo. Apagó la luz y sin más los dejó allí. Al cruzar la puerta, como ya de costumbre, apareció en otro lugar de la casa. Ahora se encontraba en el sofá, sentado, con la sensación de acabar de despertar de una pesadilla. La luz de la mañana entraba por el ventanal del salón, así que sí, seguro que todo había sido un sueño. El sueño más horripilante y revelador de su vida. Se levantó directo a su habitación para coger una mochila que pretendía llenar de algunas cosas importantes. Hizo algunas llamadas. Esta vez sí que le escucharon al otro lado. Sus amigos siempre estarían ahí, y se abrió a ellos explicando lo que le estaba pasando, sin bromas ni secretos. Descubrió que no tenía por qué aguantar más. Se dirigió por último hacia la foto de su hermano, que aún seguía en la repisa. Lo miró con cariño y se lo guardó en la mochila antes de largarse. Adrián no dejó de caminar hacia la puerta de entrada. Abrió la puerta y sonrió aliviado al comprobar que podía salir al exterior, sintiéndose liberado totalmente para comenzar de nuevo, sin escudarse, sin autodestruirse. Finalmente, decidió girarse hacia ellos. Podría haberles dicho muchas cosas, echarles en cara su manera de maltratarlo, sabiendo que siendo un chiquillo no tenía forma de escapar de esa casa. Hacerles saber que se había dado cuenta que aunque deseaba tener una familia como la de muchos, estar sin ellos era lo mejor que podía elegir. Pero ni siquiera se molestó. Esa gente no se merecía nada más de él. Así que con toda seguridad cogió el pomo de la puerta y cerró para siempre, de un portazo. Pues parece que a él sí que le ha gustado, y espero que a vosotros también. La verdad es que sería muy importante para mí que este vídeo en concreto le dierais mucho amor, porque es una historia original que estuve mucho tiempo pensándola y escribiéndola. Aparte de pintar el cuadro, como veis. Sé que tengo muchas partes técnicas que mejorar, pero por eso necesito vuestro apoyo y feedback. Y volviendo a la historia, me he inspirado en ese tipo de adolescente rebelde que se prejuzga sin saber si lleva algún tipo de sufrimiento a sus espaldas que le haga actuar de esa manera. Espero que haya sabido transmitir este mensaje y como siempre, gracias por ver el vídeo hasta el final. Nos vemos en la próxima.